La Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue un periodo de cambios políticos y sociales que tuvo lugar en Rusia entre 1917, cuando salieron de la Primera Guerra Mundial, a 1924. Y fue una de las revoluciones más importantes del siglo XX y tuvo un impacto muy significativo en la historia del mundo. Los antecedentes. En el siglo XIX, Rusia era un país feudal y autoritario, con un sistema de gobierno absolutista y una economía mayormente agrícola. La revolución industrial había comenzado a tener un gran impacto en Rusia, pero la mayoría de población seguía viviendo en condiciones de pobreza y explotación. En 1905, una revolución conocida como la Revolución de 1905 estalló en Rusia, pero fue reprimida por el gobierno. Sin embargo, el movimiento revolucionario no se detuvo y continuó creciendo en los años siguientes, ya que no vieron ningún cambio, ninguna mejora pues de lo anterior a lo que se suponía que habían mejorado en 1905, como creando la Duma, porque pero aún así no vieron ninguna mejora, porque era solo como una máscara porque básicamente seguía todo igual, pero hacían ver que como tenían un parlamento, pues habían mejorado algo, pero realmente no habían mejorado nada. Pero en 1917, en la Revolución de Febrero de 1917 estalló en Petrogrado, que es la actual San Petersburgo, que es la capital de Rusia, que la revolución fue causada por las derrotas del ejército ruso en la Primera Guerra Mundial y el sufrimiento popular que tenían pues los rusos pues por la escasez de alimentos y la fatiga de toda la población que tenían pues después de la guerra. Los soldados y los trabajadores se unieron pues para exigir cambios políticos y sociales. El zar Nicolás II fue forzado a abdicar y tomaron pues el poder un gobierno provisional, que el gobierno provisional estaba compuesto por líderes liberales y socialistas que intentaron reformar el sistema político social de Rusia, pero pues no llegaron a hacer lo que querían, hacerlo bien, básicamente. Y luego está la otra revolución de 1917, que es la de octubre, ya que el gobierno provisional no satisfació las demandas de los trabajadores y los soldados y se convirtió pues en un que no les gustaba. Y en octubre los bolcheviques, un partido comunista liderado por Lenin, pues tomaron el poder a la fuerza en Petrogrado. Y los bolcheviques establecieron un gobierno soviético y comenzaron a implementar reformas radicales, incluyendo la nacionalización de la industria y la tierra, la abolición de la monarquía y la creación de un sistema de gobierno pues, basado en la dictadura del proletariado. En 1918 los bolcheviques, cuando tomaron el poder, pues cogieron el nombre de Partido Comunista y retiraron a Rusia de la guerra con el Tratado de Brest-Litov con Alemania. Y después aprobaron una constitución que establecía el traspaso de los latifundios al campesinado, el control de las fábricas por los obreros y la nacionalización de la banca y de los transportes. Y en 1919 fundaron la Tercera Internacional Comunista.
La actuación de Lenin desencadenó la oposición armada de los grupos contrarrevolucionarios, que estos organizaron el Ejército Blanco, que fue apoyado por Rusia, Francia y Japón, que se enfrentó al Ejército Rojo de los bolcheviques. Y el resultado fue una cruel guerra civil entre 1918 a 1921, que dejó 8 millones de víctimas. Y pues el Ejército Rojo pues se llevó la victoria. Las consecuencias de la revolución. Con el gobierno de Lenin, Lenin centró todo el poder político en él mismo, y en 1922 creó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también conocida como la URSS, que estaba integrada por Rusia y otras repúblicas, y se organizó un estado federal y adoptó una nueva política económica que combinaba elementos tanto comunistas como capitalistas, y gracias a ello la economía soviética pues fue para arriba. Después, con el gobierno de Stalin, después de la muerte de Lenin, de 1927 a 1953, pues el sucesor inició una nueva etapa que está llamada el estalinismo, donde impuso un sistema político totalitario donde cualquier oposición pues se purgaba, y la economía pasó a manos del Estado. Se colectivó la tierra, se trabajaba mediante cooperativas campesinadas o asalariados en granjas estatales. La industria creó grandes complejos estatales, tanto como metalúrgicos, químicos, de armamento, de banca, y los demás servicios se mantuvieron nacionalizados. Y pues el Estado planificaba cada rama productiva mediante planes quinquenales, donde que eran planes a 5 años en los que marcaban los objetivos. Como resultado de ello, pues la URSS se convirtió en una gran potencia tanto económica como militar.